Nuevamente lo veníamos anticipando, hablar de salud, que siempre tiene la prioridad, hablar de la vacunación COVID-19, hablar de la vacunación antigripal. Estuvimos en el comienzo del programa también con el último reporte del Comité de Crisis Local, hablando de los casos, los 2 primeros positivos en escuelas aquí en Brinkmann, así que está con nosotros ya la doctora Laura Cravero, a quien ya vamos a estar saludando, ¿sí? Doctora, ¿nos escucha? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? De la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por recibirnos, doctora. Bueno, tema de últimas horas, casos positivos también en alumnos, en chicos de escolaridad. Se dan los primeros casos aquí en nuestra localidad. ¿Cómo está ese tema, doctora? Bueno, en realidad se tratan de chicos escolarizados, es decir, son pacientes que en realidad se positivizaron producto de que sus contactos estrechos o eran contactos estrechos convivientes, por tal motivo se positivizan. Es decir, que no son pacientes que se positivizaron dentro de la institución escolar, ¿sí? Bien. Quiero rescatar eso, que realmente es re importante, y diferenciar que una cosa es contagiarme dentro de la escuela y otra cosa es porque soy un estrecho conviviente y es el producto de lo cual yo termino siendo positivo, ¿no? Segundo, que bueno, yo creo que las escuelas están trabajando muy bien, los protocolos se están cumpliendo muy bien, por ese motivo hace que no tengamos que activar ningún tipo de protocolo dentro de las escuelas. Bien. Perfecto. Ha quedado bien claro, está muy bien hacer la diferenciación. Damos fe de los controles y de cómo están trabajando tanto los docentes y el personal en líneas generales en las escuelas, doctora. Sí, realmente están trabajando bien, creo que realmente las escuelas están haciendo un esfuerzo muy grande. Creo que de los sectores es el lugar donde a rajatabla se cumplen todos los protocolos de seguridad, sería, ¿no?, para el COVID. Bien. ¿Estos primeros positivos de todos modos se dieron en qué niveles? ¿Nos puede dar esa información también? Niveles iniciales y después niveles también de secundaria, ¿sí? Perfecto. Con respecto a la vacunación, los otros días, el último contacto que tuvimos con usted fue cuando se estaban realizando algunas vacunaciones o los testeos masivos. Los testeos masivos, ¿no? Y que le queríamos consultar con respecto a otros tipos de vacunaciones porque la audiencia nos consultaba a nosotros para que le traslademos la inquietud. Una de ellas era la pregunta sobre la vacunación. Una vez que una persona haya contraído ya el virus, COVID en meses o en días anteriores, sí también se puede anotar para recibir la vacuna, si se puede vacunar para ella. Sí, en realidad cualquier paciente que ha sido un COVID positivo tiene la posibilidad de vacunar. O sea que sí, no tiene ningún tipo de contraindicación. Es decir, que, yo tuve, inclusive, a los pocos tiempos, por ejemplo, yo tuve COVID, estoy de alta, a los 2 días yo me puedo vacunar para COVID. Bien. ¿Y qué se aconseja? Estamos ya ingresando a una nueva estación, doctora, el descenso de la temperatura. La gente va a empezar a consultar, tanto en el centro de salud como en los consultorios privados o a su médico, por la vacunación antigripal. ¿Hay que tener un plazo, un espacio determinado entre vacunación de COVID-19 y vacunación antigripal? ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo que debe saber la población sobre esto? Bien, una de las cosas que creo que hay que tener en claro es que si yo comencé ya a vacunarme para el COVID, tengo que esperar 2 meses para poder vacunarme contra la vacuna de la gripe, o ponerme la vacuna de la gripe, ¿sí? Se considera 2 meses, porque si yo me puse la primera dosis de COVID, a los 21 o 28 días me pongo la segunda dosis, y al mes de la última vacuna, recién me puedo poner la vacuna de la gripe, ¿sí? Si yo soy un paciente, estoy esperando la vacuna de COVID, que no sé cuándo va a llegar, que realmente eso no tenemos ni la certeza, ni cuándo, ni cómo van a llegar, ni cuándo me toque, y tengo que ponerme la vacuna de la gripe, sí me la puedo poner. Porque una vez que me la puse, no necesitamos un tiempo prudencial que pase para ponerme la vacuna de COVID. Bien, pasamos el limpio. Es decir, a ver si vamos entendiendo todo. Hoy me vacuné yo ya contra la gripe
Y si me avisan en 2 días que me tengo que vacunar con el COVID, me vacuno inmediatamente. No espero. Sí, señor. Sí, Perfecto. no espero. Pero si yo me puse una sola dosis de COVID y me quiero vacunar para la gripe, no puedo. ¿Sí? Tengo que esperar a finalizar todo el tratamiento, digamos, las 2 dosis de la vacuna del COVID, esperar un mes y recién vacunarme contra la gripe. Bien, para que quede bien aclarado. Y en cuanto a la vacunación antigripal, ¿ya les han informado de algunas dosis? ¿Viene demorado eso? ¿Cómo se manejan allí en el centro de salud? No, todavía no tengo ninguna información, ni han llegado ningún tipo de vacunas. Nada todavía. O sea que todavía la campaña del antigripal no ha comenzado. Ajá, bien. Bueno, con respecto a las dosis, hablábamos recién de la vacuna contra COVID. Una de las noticias que circuló en las últimas horas es acerca de una declaración del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, donde dice que una dosis no evita el contagio, pero sí un cuadro grave. Un cuadro grave. Bueno, ¿es así realmente? Los cuidados deben seguir a pesar de tener una dosis. Sí, a pesar de tener una o 2 dosis, en realidad a lo mejor de acuerdo va aumentando la efectividad, digamos, de los anticuerpos, voy aumentando la cantidad de anticuerpos para evitar el contagio, ¿no? Y si me contagio, tener la posibilidad de tener una enfermedad leve o de no tener complicaciones. Eso sería la función de la vacuna. Con una ya disminuye bastante, pero con las 2 es donde mayor efectividad, como se llega, por ejemplo, a un 80, un 88, algunas un 99%, de tener esa tranquilidad de que no me voy a complicar cuando me contagie del COVID, ¿no? Bien. ¿Alguna novedad con respecto o ya tienen algún número o cifra? Están arribando más vacunas al país. Córdoba anunció que en Capital no hay más vacunas. Nada. Se terminaron las vacunas. ¿Ustedes han recibido alguna información? Igualmente, desde el municipio se insiste en aquellas personas que se sigan anotando, aquellas personas que todavía no lo han hecho. ¿Pero hay alguna novedad de cuándo se puede estar recibiendo las próximas dosis o la próxima tanda de vacunas? No, realmente parece como a veces difícil de transmitir, pero realmente no tenemos ninguna novedad. Normalmente las novedades a veces son de un día para otro, donde nos pasan directamente el listado y la cantidad de dosis que nos va a llegar, ¿no? Y nos ha pasado las veces que tuvimos las semanas de vacunación, de un día para otro es donde tenemos que nos avisen que tenemos que ir a retirar vacunas, cuánta cantidad y el listado. O sea, realmente que nosotros, imagínate que gente que llama siempre preguntándonos cuándo cree que le va a tocar, que se notó antes que otro y le salió. Bueno, realmente nosotros no manejamos esa lista y no sabemos ojalá pudiéramos decirle, bueno, es mañana, es pasado, tener programado, pero bueno, eso depende, digamos, desde nación, provincia y el resto del país, ¿no? Doctora, le consulto. Estuvimos en contacto esta semana nuevamente por los testeos masivos al aire libre. Esto me imagino que tendrá la continuidad. Le consultaba anteriormente el descenso de la temperatura. ¿Se teme por la segunda ola? ¿Qué recomendaciones da? Atendiendo a esta situación, ustedes no han bajado los brazos desde el día 1 y hoy se está cumpliendo un año del inicio de que empezábamos a hablar de la pandemia y del aislamiento y a lo que no queremos volver, ¿no? Sí, yo creo que de algo de que hicimos este año, o digamos a lo cual tenemos que seguir reforzando, son las cosas que sabemos que podemos prevenir de contagiarnos, que es el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del alcohol, ¿no? Creo que esas son las 3 herramientas que tenemos. Hay una gente que tiene la suerte de estar vacunada y otra gente no va a tener la suerte de estar vacunada antes de que llegue el invierno. Ojalá que sí, es mi deseo personal, ojalá que sí, que todos antes del invierno, o la gran mayoría de la gente que realmente que tenga alto riesgo y demás, esté vacunada. Pero bueno, yo creo que esas 3 son hincapié de no relajarnos, de seguir utilizándolos, que es la manera, es la herramienta, es la medicina que tenemos con el COVID. El COVID no tiene una medicación. La medicación es el distanciamiento, el lavado de manos y el usar el alcohol permanente. Exacto, la responsabilidad que la tenemos todos. También en el último reporte que recibíamos anoche, un fallecido más también, que está dentro de la placa que emite el Comité de Crisis Local, doctora. Sí, así fue.
realmente, bueno, un paciente de alto riesgo, y bueno, lamentablemente el COVID lo que tiene también negativo que no sabemos cómo, o sea, cómo nos va a afectar, ¿no? Creo que esto realmente siga y lo que asusta a veces cuando te avisan que fue un COVID positivo, porque realmente no sabes cómo lo vas a afectar. Sí, lamentablemente una pena tener otro deceso por COVID, pero bueno, lamentablemente a veces hay cosas que, bueno, que son tan fáciles de evitar, ¿no? Creo que otra cosa que nos puede, algo para, perdón, ¿no? Que cualquiera nos podemos contagiar, cualquiera nos podemos enfermar, que no es algo que nos puede tocar a cualquiera. Entonces, bueno, eso no es de nadie, sino ni un sector, sino que somos todos. Por eso yo creo que esta etapa, a diferencia del año pasado, es donde yo hago hincapié, o yo pretendo principalmente, es esa responsabilidad social. Creo que ya todos, la sociedad y la comunidad, que así lo demuestra también. Yo noto que Brinkman demuestra que ya conoce la enfermedad. Entonces, sabemos cómo manejarnos, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuando elegimos, no cumplo con las reglas, a qué me expongo. Entonces, bueno, yo creo que es algo de un conocimiento ya público, ¿sí? Donde cada uno, de acuerdo, es como, ya pasa a ser como una enfermedad que sabemos de cómo te contagias, cómo la podés pasar y cómo podés finalizar, ¿no? Sí, sí. Entonces ya es una cuestión de que, por suerte, ya pasó este año duro, difícil, que nadie quiere volver a pasar este año, menos aislamiento, por supuesto. Entonces, bueno, es poder demostrar que con la responsabilidad social, bueno, alcanza, ¿no? Que podamos pasarla bien. ¿Sí? El cuidado. Le voy a pedir que si se puede acercar un poquitito más al micrófono para poder receptarla mejor, doctora. Bien, sí. Nos están llegando algunas preguntas de los televidentes, ¿no? Pero antes de ello, yo quería consultarle si en todas estas vacunaciones que se vinieron realizando a personas mayores de 70 años y a los docentes también que se han vacunado, si han tenido algún efecto contrario, si se han enterado de algún caso. En realidad sí hubo pacientes que tuvieron, como nosotros, cuando nos vacunamos y demás, esos efectos adversos, que es una fiebre, a lo mejor un malestar general, pero bueno, no pasó a mayores, ¿no? Casi siempre son 24 horas o como mucho 48 horas donde ese hay un malestar mínimo, ¿no? Pero nadie de gravedad, por supuesto. Acá me consulta una televidente, me dice que al abuelo de ella, que es mayor de 74 años, no lo vacunaron, pero sí... a ver, no lo entiendo porque no está bien redactado, no está bien escrito. A ver, a la abuela sí la vacunaron y al abuelo no. ¿Y cuándo terminan de vacunar a la gente? Pregunta. A la gente mayor en este caso. A la gente, sí. Bueno, vuelvo a repetir. El plan de vacunación no lo manejamos nosotros desde el centro de salud. El plan de vacunación está regido por el Hospital Iturraspe, con nosotros que tenemos, y es el quien decide qué se vacuna y por qué vacuna mandan, para quién es y para qué grupo de la comunidad se va a vacunar, ¿sí? No depende de nosotros. Entonces esa respuesta, lamentablemente, yo siempre digo, ojalá pudiera tener una respuesta concreta. No la tengo, porque no la sé, ¿sí? No, ustedes lo que reciben es el listado de las personas que tienen que vacunar, porque ese listado les llega desde el Hospital Iturraspe. Tal cual, así es. Nos llega de acuerdo inclusive, ¿y qué pasa también? A nivel país, depende de la vacuna que tengan, será para cada sector, o sea, entonces no se puede, por la rusa no se puede, se guarda principalmente a los mayores de 70 años, entonces cuando llega a China y no van a vacunar a los mayores de 70 años. Bien. También depende de la compra que haya, por eso no depende de nosotros, ¿no? Bien. Eso quiero que esté claro, porque realmente ojalá dependa de nosotros. Nosotros ni compramos ni nada, entonces ni decidimos. Todavía no tienen una fecha que diga, bueno, hasta esta fecha se vacuna. No hay nada. No hay nada. Bien, bueno, es la otra pregunta que nos hacían. Bien. Bueno, bien. Doctora, ¿alguna otra información? Aprovechar el espacio para poder llegar a la gente que está del otro lado y preocupada, porque justamente va a empezar las consultas por el tema de la gripe, por eso hacemos este contacto. Siguen preguntando cuándo llegarán nuevas dosis y cuándo se va a seguir vacunando contra el coronavirus, y empiezan las enfermedades más comunes en esta época del año, cuando llega el otoño y después el invierno. ¿Es así? Sí, es así, obvio, creo que es propio de la etapa otoñal que comienza. Entonces, bueno, recomendaciones desde siempre, ¿no? Seguir
con la responsabilidad social, los cuidados que ya sabemos, que repetí, y bueno, y también aquel paciente que tenga al mínimo síntoma, que ya sabe cuáles son los síntomas de COVID, bueno, que concurra o que llame al centro de salud, o digamos, yo siempre digo, mejor un hisopado, nunca está de más el hisopado. Entonces también nos quedamos tranquilos de que, y mucha gente hace eso, ¿no? Porque a lo mejor empezó con un mínimo resfrío, o no es resfrío, o tienen rinitis alérgica, porque realmente es una época también de muchas alergias. Bueno, es mejor siempre, como en estos testeos que hacemos y demás, el hecho de testearse, de hisoparse, y así no haya testeos, nosotros en el centro de salud también tenemos esa posibilidad de hacerlo. Así que nuestras puertas siempre están abiertas para la población. O sea, nuestro objetivo es estar cubriendo las necesidades del pueblo, ¿no? A nivel salud, ¿no? Bien, bien. Gracias, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por atendernos como siempre y será hasta cualquier momento. Nos vemos. Estén bien. Gracias. Luego, igualmente. Para todos. Y a cuidarse, Gracias, a igualmente. seguir cuidándonos. Y a cuidarnos, claro que sí, a cuidarnos. Responsabilidad Gracias. social, lo dijo en varias oportunidades, que tomemos conciencia, lo venimos hablando ya hace un año exactamente, cuando se comenzaba a hablar de